La cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es la etapa final de la ruta aeróbica de la respiración celular o de los metabolismos catabólicos. Recordemos que en las bacterias, esta cadena de transporte de electrones se va a dar en la membrana externa de la célula. Estas proteínas que ven acá y que se encargan de la cadena de transporte van a estar insertadas en la membrana externa de la bacteria aeróbica. Sin embargo, en las células eucariotas, como la del ser humano, la célula es incapaz de realizar la cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, va a emplear el apoyo de un organelo denominado mitocondria. Entonces recordemos que la mitocondria consta de dos membranas. Una membrana externa, que es incapaz de realizar los procesos de la respiración aeróbica, y una membrana interna que contiene una serie de pliegues. Esta membrana interna es la que posee las proteínas insertadas para realizar tanto la cadena de transporte de electrones como el ciclo de Krebs. De hecho, hay un complejo de proteínas que es involucrado simultáneamente en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones, que es el complejo 2. Entonces vamos a mencionar algunos aspectos de los componentes de la cadena de transporte de electrones. Vamos a iniciar con los complejos importantes insertados en la membrana. Son 4 complejos importantes, pero en esta animación solo se muestran 3. ¿Por qué estos 3? Porque son los únicos que poseen la función de cisterna de protones. Sin embargo, en la nomenclatura se los denomina como 4. Estos pueden tener nombres complejos, como succinato deshidrogenasa o deshidrogenasa de NAD protonado. Sin embargo, en el presente curso vamos a emplear la nomenclatura sencillita, la cual emplea números. Entonces, este es el complejo 1. El complejo 2 es el que no se presenta en la siguiente animación. El de acá es el complejo 3. Y aquí tenemos el complejo 4. Los complejos 1, 3 y 4 tienen función de cisterna de protones. Van a tomar protones desde el interior, desde la matriz, hacia el exterior en la región intermembranal. Entonces esa es su función, transportar protones. Para poder ejecutar esa información, esa función necesita energía. Y esa energía va a ser proporcionada por electrones de alta energía. A su vez, esos electrones de alta energía van a ser proporcionados por los portadores de energía. El más importante para la cadena de transporte de electrones es el NAD protonado. Y de hecho su ruta es la que se va a animar en el siguiente video. Sin embargo, también está la ruta del FAD doblemente protonado. Esta ruta no se va a animar. Hay diferencias entre estas dos rutas, aparte de que una se vaya a animar y la otra no. La ruta del NAD protonado es más larga. Esta ruta va a iniciar en el complejo 1. Sus electrones son transmitidos al interior de este complejo y van a fluir como si fuera un cableado eléctrico. Cuando llegan a cierto punto, estos electrones se van a transferir a un portador de electrones móvil, que en este caso es la ubiquinona, y se va a comportar de forma semejante a la plastoquinona B de la fotosíntesis, de las reacciones de la luz. La plastoquinona B va a transportar estos electrones al complejo 3. Luego los electrones en el complejo 3 van a fluir a través de este y van a ser transferidos posteriormente al citocromo C, que también va a ser un portador de electrones. Y
este a su vez los va a transferir al complejo 4. A medida que los electrones pasan de un complejo, pierden parcialmente su energía. Entonces, los electrones proporcionados por NAD protonado pierden su energía en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. El FAD doblemente protonado va a proporcionar sus electrones a la altura del complejo 2. Este complejo 2 no va a transferir protones. Por lo tanto, el FAD doblemente protonado va a generar un menor flujo de protones al espacio intermembranal, lo cual va a repercutir en la energía que se puede obtener al final de la cadena de transporte de electrones. Bien, entonces en la animación vamos a tener únicamente al NAD protonado. Aquí este par de lucecitas va a representar que el NAD protonado porta 2 electrones de alta energía. Este video tiene unas pequeñas imprecisiones que vale la pena aclarar. La primera, en el complejo 1, la cantidad de protones que van a fluir por cada 2 electrones es de 4. Entonces, cuando 2 electrones fluyen, se mueven como si se tratara de un cableado eléctrico a través del complejo 1, va a ser de 4 protones, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Una vez que estos electrones han sacrificado parte de su energía, son transferidos a la ubiquinona. La ubiquinona se mueve y transfiere sus electrones al complejo 3. El complejo 3 nuevamente va a absorber parte de la energía de los electrones y la va a emplear para mover otros 4 protones desde la matriz al espacio intermembranal. En este momento tenemos entonces que el NAD protonado ha proporcionado 8 protones al espacio intermembranal. Disculpen. Ha proporcionado 8 protones al espacio intermembranal. Mientras que el FAD doblemente protonado solo proporciona 4 protones en esta etapa de la cadena de transporte de electrones. Nuevamente, una vez que ha terminado el consumo energético, los electrones pasan al citocromo C y los electrones se van a mover. En esta etapa el citocromo C solo puede mover de a un electrón y tiene que mover 4 electrones para activar el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. El complejo 4 tiene varias funciones. En primera instancia va a terminar de consumir la energía de los electrones y también va a empujar otros 4 protones a la región intermembranal. Pero aparte de eso, debe hacer algo con los electrones que han gastado totalmente su energía. Debe expulsarlos.
Este citocromo no puede enviar sus electrones a otro portador de electrones móvil. No existe. Adicionalmente, si el citocromo, si este complejo 4 no se deshace de sus electrones, corre el riesgo de generar un trancón. No tiene espacio para recibir más electrones. Y si eso sucede, paralizaría el resto de la cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, necesita una sustancia a la cual entregarle esos electrones. Esa sustancia debe tener una serie de requisitos. La primera, recibir electrones con facilidad. La segunda, ingresar a la célula o a la mitocondria con rapidez. La sustancia que cumple esos requisitos es el oxígeno molecular gaseoso. Este es un gas diatómico que no tiene una carga electrostática neta y por lo tanto puede atravesar con facilidad la membrana celular. Entonces, si en el aire o en el agua hay oxígeno en cantidad, la célula va a tener una gran disponibilidad de oxígeno y por lo tanto va a poder entregarle grandes cantidades de electrones al gas de oxígeno que va ingresando. Adicionalmente, el producto del oxígeno más los electrones debe ser muy poco tóxico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Va a tomar el oxígeno más 4 electrones que fueron despojados de su energía más 4 protones que provienen de la matriz mitocondrial para producir 2 moléculas de agua. El agua es una sustancia muy poco tóxica que puede ser expulsada de la célula con gran facilidad. Eso permite que los electrones sean recibidos fácilmente por el oxígeno y a su vez sean expulsados con rapidez de la célula. Esta es la última etapa como tal de la cadena de transporte de electrones y es la única etapa en la cual el oxígeno ingresa al proceso. Sin embargo, si el oxígeno no estuviera, todo el proceso se detendría. A su vez, como el oxígeno es el último aceptor de electrones de baja energía, por esa razón se conoce a esta ruta metabólica como aeróbica. Entonces, retomando el proceso, se forman 2 moléculas de agua y se transfieren 4 protones al exterior. El producto neto, por lo tanto, va de la siguiente manera. NAD protonado ha proporcionado 4 protones en el primer paso, más 4 protones en el segundo, más 4 protones en el tercero. Mientras que el FAD doblemente protonado solo permite generar 4 protones en el tercero y 4 protones en el cuarto. Ahora, ¿por qué son importantes los protones? Los protones se acumulan en la región externa en la región intermembranal en la mitocondria y en la región externa a la célula bacteriana si esta es aeróbica. Si se acumulan muchos protones en esta región intermembranal o en la región externa, se va a generar una presión osmótica desde el agua en el interior de la membrana para intentar igualar las concentraciones, proceso denominado ósmosis. Y también se va a generar una presión electroquímica, debido a que en el exterior hay una mayor cantidad de cargas positivas, porque estos iones tienen carga positiva, y en el interior hay una menor cantidad de carga, hay una carga negativa neta, porque hay una menor cantidad de protones. Ambas presiones van a generar
un peso en la membrana. Y si la célula no encuentra una forma de solucionarlo, corre el riesgo de crenarse, al igual que la mitocondria. Entonces, ¿cómo hace para evitar esto? Y para aprovechar esa fuerza. Entonces, para eso se encuentra la F1F0 ATP sintasa o F1F0 ATP sintetasa. Esta enzima va a tomar los protones que se encuentran afuera de la membrana, los va a transferir por transporte pasivo facilitado y al hacerlo va a aprovechar esa energía electroquímica para crear ATP. Entonces aquí vemos cómo los protones acumulados ingresan a la F1F0 y su movimiento, al igual que en una represa, permite la síntesis del ATP, que es el portador estándar de energía de la célula eucariota y de las células bacterianas. Bien, esto es en resumen la cadena de transporte de electrones. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.